Un cordial saludo, mis estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Información Gerencial. Hoy tenemos el gusto de hablar sobre nuestra séptima unidad, sobre la seguridad en los sistemas de información. Trataremos aspectos tan importantes como, por ejemplo, seguridad de los sistemas de información, amenazas, vulnerabilidades, características de la seguridad de la información, riesgos de un sistema, hablar sobre la norma ISO-IEC 17799 del 2000, hablar sobre el SGSI, que eso quiere decir las siglas, sistemas de gestión de seguridad de la información, y por último hablar de la toma de decisiones. Cuando hablamos nosotros de que las empresas, las organizaciones, tienen la mayoría de sus recursos gestionados a través de los sistemas de información gerencial, identificamos que la información es un activo muy valioso, por lo tanto, merece que se le realice algún tipo especial de protección ante cualquier evento, ante cualquier acción que pueda comprometer su integridad, su seguridad. Es por eso que las organizaciones están llamadas a hacer una gestión y protección de todo lo que esté a su alcance en elementos como hardware y en elementos como software. Es por eso que aquí encontramos algunos objetivos que están enfocados a la seguridad de la información. Por ejemplo, el objetivo principal es la seguridad de la información. ¿Para qué? Para darle una protección a los datos. Cuando juntamos estos elementos, se considera que seguridad de la información debe tener integridad, confidencialidad y disponibilidad, donde la integridad indica que la información no puede manipularse si no ha tenido una autorización, que la confidencialidad, que solo pueden acceder a la información aquellos quienes estén autorizados. Y en el caso de la disponibilidad, esta es una propiedad que corresponde al acceso de la información. Debe garantizarse en todo momento siempre y cuando sea un acceso válido. Un elemento adicional que debemos tener presente es el no repudio. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto ni desde el origen ni desde el destino se tiene que negar la transmisión o el acceso a la información cuando son usuarios válidos. Estas son características importantes a tener presente. Otras que complementan lo que acabamos de hablar dentro de la confidencialidad, la autenticación, entonces, que es la forma correcta como se identifican tanto el origen como la llegada del mensaje y la integridad, entonces la información no puede ser modificada, ¿cierto? Ya hablamos del no repudio, la protección que se le da al usuario y asimismo el control al acceso, que requiere del acceso a los diferentes recursos que sea de una manera controlada y limitada. Y hablábamos también de la disponibilidad que requiere que los diferentes recursos estén disponibles en la organización. Cuando nosotros complementamos sobre estas características que tiene la seguridad de la información, encontramos que existe un término que de cierta manera reúne unas características muy importantes para la organización y es los riesgos. Las amenazas más las vulnerabilidades es lo que da igual a los riesgos. Cuando hablamos de amenazas indicamos que es toda aquella acción que se aprovecha de una vulnerabilidad para atacar, para invadir un sistema informático. Ejemplo, los virus, los troyanos, los gusanos, y que esas amenazas explotan las diferentes vulnerabilidades que tienen los sistemas. Por ejemplo, hablando de vulnerabilidades, se identifica que son los fallos o las debilidades que tiene un sistema de información, pues que ponen en riesgo la seguridad de la misma. Son, por ejemplo, cuando identificamos esos agujeros, esas puertas abiertas que pueden tener los sistemas gracias a un error que no se ha prevenido o que no se ha corregido y eso permite que se dé ese riesgo. Encontramos entonces acá, de acuerdo a este gráfico, que se ven afectados los activos de la organización, que sufre un impacto, donde en la medida que se vaya incrementando el riesgo, que puede ser alto, medio o bajo, pues esos impactos van a ser mucho más devastadores.
con la organización dependiendo de este mismo. Entonces, lo que buscamos acá, obviamente, es cubrir las necesidades de seguridad. Por eso hablamos acá de un ciclo en donde las necesidades buscan que se haya una satisfacción, donde se salvaguarde, se guarde realmente la información, se proteja contra esas amenazas que son explotadas a través de las vulnerabilidades. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un riesgo, hablamos de esa posibilidad de una ocurrencia, de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las actividades o de las funciones del sistema de información para el logro del que se ha propuesto. Hablando entonces de las amenazas, identificamos que pueden ser principalmente lógicas o pueden ser físicas, donde las lógicas hablan de, por ejemplo, software incorrecto, herramientas de seguridad mal implementadas, puertas traseras que están abiertas y que no han sido identificadas, que a través de ellas pueden acceder terceros o sencillamente a través de virus, gusanos, troyanos, así es como se identifican las lógicas, entre otros. Cuando ya hablamos de amenazas físicas, podemos identificar a lo que se expone a través de robos, sabotajes, destrucción de sistemas de información. En la parte física, el suministro eléctrico, las condiciones climáticas que son ajenas a la organización y, por ende, las mismas catástrofes naturales que pueden ser amenazas contra la seguridad de la información. Pero encontramos un elemento y es el factor humano. El factor humano también puede ser a través de, digamos, de acciones que pueden ser con toda la intención o en algunos casos sin la misma, pero por desconocimiento, pero que no lo exime de velar por la protección de la información. Entonces encontramos algunos términos que son importantes tener presente, como lo son los hackers. La mayoría de los hackers lo que buscan es poner a prueba sus conocimientos en informática y esto es con el objetivo de superarse. Pero existe otro personaje que son los crackers y ellos digamos que son como los hackers malos, ¿sí? Porque ellos sí buscan realmente eh, superar sus conocimientos, pero para hacer algún daño al sistema de información. Hay otros, muchos más, pero en este caso podríamos mencionar, por ejemplo, los pricker, que es a través de engaños, a través de las cuentas de teléfono, o hablar de que existen unos entes como por ejemplo los piratas informáticos, los cuales un pirata lo que hace es que distribuye de manera ilegal el software que tiene una protección de copyright, es decir, lo distribuye sin los permisos de su autor o el reconocimiento del mismo. Los insiders, que son aquellos que buscan hacer un daño, pero que ya son personal interno dentro de las organizaciones. Complementando esta información, encontramos que las vulnerabilidades corresponden a esos fallos o esas debilidades que se presentan en un sistema de información que a la vez pone en riesgo el sistema de información como lo veíamos anteriormente. Algunos ejemplos son contraseñas débiles, es decir, cuando dejamos nosotros, por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento, el nombre de un familiar, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono, algunas contraseñas que son muy fáciles de detectar para otros. Entonces hay unos principios y unas cualidades, como por ejemplo la combinación de caracteres alfanuméricos, un número limitado, inferior a 8 no sería lo recomendable, superior sí estaría bien con la combinación que acabamos de mencionar. Entonces, una vulnerabilidad es que se generen contraseñas débiles. Otra es software que nosotros manipulamos, pero que ya puede estar infectado a través de virus. Los bugs o error o fallos que se presentan dentro de los software. La falta de descifrar datos. Cuando nosotros hacemos transferencia y uso de las redes de, por ejemplo, el Internet, se debe buscar cifrar la información para que así un tercero no le quede tan fácil llegar a acceder a la información. La falta de autorización, es decir, que cuando nosotros dejamos que se pueda acceder a mucha información sin que se permita la posibilidad de identificar los permisos, los privilegios, la autorización de acceso al mismo. El redireccionamiento que se permite a través de software malicioso, a través de otras URL o a sitios no confiables, así sea dentro de la misma organización, que va a permitir abrir la posibilidad de que ingresen a robarse nuestra información. La carga sin restricciones de diferentes tipos de archivos
O es más, la descarga de códigos maliciosos, la dependencia de entradas no confiables. Acá hablamos de un término del cross-site scripting que es permitir a través de nuestras vulnerabilidades que terceros inyecten código y ese código permita la extracción de nuestra información o la falsificación de la misma. Errores en la configuración, errores de la gestión del recurso, errores de los sistemas de validación, errores que permitan el acceso a directorios, errores en la gestión y asignación de permisos. Esas son las vulnerabilidades que se pueden presentar en los diferentes sistemas de información. Y como lo veíamos en el gráfico anterior, todo esto puede conducir a un riesgo en la información. Y lo veíamos, hablamos de riesgos que pueden ser bajos, medios o altos. Todo depende del impacto y del daño que pueda causar. Pero aquí encontramos en este gráfico una gestión del riesgo. Entonces, por lo general, cuando hacemos una buena gestión del riesgo, damos inicio a esa gestión donde nosotros debemos evaluar. ¿Qué comprende esta acción de evaluar? Entonces, es la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo. Todo ello va a permitir hacer un control al encontrar o al detectar ello. Podemos reducir el riesgo y debemos identificar también qué tanto serían los grados de aceptación de ese riesgo, de esa vulnerabilidad que nosotros estamos identificando y que pues está haciendo algún daño a nuestro sistema. Por lo tanto, hay que hacer una valoración hacia las salidas, hacia los resultados de ese proceso de análisis que se ha hecho y cuando encontramos y detectamos, hacer una revisión de todos los eventos de lo que implica ese riesgo. Así que, por lo tanto, encontramos una bidirección porque debe haber una comunicación de esos riesgos y la implementación de unas herramientas para poder solventar y para poder mitigar el impacto que va a generar sobre la organización. ¿Cómo logramos mitigar? ¿Cómo logramos reducir ese impacto? Pues existen diferentes estándares que en la actualidad la mayoría de empresas están adoptando y vemos que esto ya lleva un tiempo porque pues desde que se empezó a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, vemos que la información es un activo muy valioso. Por lo tanto, hablamos de que en cuanto al estándar para la seguridad de la información, la ISO-E 17799 del 2000, encontramos 10 dominios de control, es decir, lo que debería ser la implementación una organización, implementando qué, políticas de seguridad, aspectos organizativos para la seguridad, clasificación y control de activos, seguridad ligada al personal, seguridad física y del entorno, gestión de comunicaciones y operaciones, control de accesos, desarrollo y mantenimiento de los sistemas, gestión de continuidad del negocio, conformidad con la legislación. Entonces, vemos que el objetivo general de esos estándares es fortalecer la estructura organizacional para resguardar la información, para implementar buenas prácticas, para generar un balance entre los recursos y las necesidades de seguridad. Y finalmente, que toda la organización se sensibilice en los controles, las mejoras y las políticas que tenga la organización. Cuando nosotros contamos con un buen sistema, cuando un sistema de información, pues vemos que estos sistemas de información en la actualidad nos ayudan a complementar, a hacer un apoyo en la toma de decisiones. Vemos que cuando nosotros queremos tomar una decisión en cualquier ámbito, pues lo que implica es una resolución ante un problema y adoptar las medidas de manera creativa, rápida, donde podamos adaptarnos a la situación y ver cuál es la solución que se requiere. Para ello, hablamos de que hay unas características al momento de las tomas de decisiones, como por ejemplo, la identificación del problema, analizar la situación, investigar y recopilar la mayor cantidad de información, de datos, identificar las posibles alternativas que se puedan dar a manera de solución, analizar el impacto y los riesgos de cada decisión, definir cuáles serían esos criterios para la selección óptima, seleccionar alguna de esas alternativas, implantarla y, por último, el análisis de esa efectividad y de la medición de los resultados. Es decir, todo objetivo se debe medir y cuantificar para saber si realmente ha tomado una buena decisión. Eso en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, vemos que los sistemas de información en la actualidad
Sí, nos ayudan a brindar unas herramientas, pero siempre va a estar latente el factor humano, el factor de las personas que con su experiencia y con la correcta educación y formación van a tener las habilidades y las competencias pertinentes para tomar las correctas decisiones. Bueno, hasta aquí lo que corresponde a esta unidad número 7. Los invito a que revisen el material de apoyo, a que revisen el material que tenemos allí para ustedes, los videos de las clases las que se sugieren para complementar toda esta información tan importante que es para el mundo actual de las empresas que están en esa era digital como lo veíamos en otra oportunidad. Bueno, éxitos en sus actividades. Hasta una próxima.